Las telenovelas no se desmayan ante la realidad. Las telenovelas se desmayan de aburrimiento en los pasillos de un ministerio, pero no se desmayan como una joven enamorada ante la realidad cotidiana. Las telenovelas influyen en la vida de la gente y voy a citar varias pruebas. 1. La telenovela peruana Simplemente María hizo época en la década de los 70 del siglo XX. La historia era de una empleada doméstica que llega a ser fortuna gracias a la habilidad que tenía con la máquina de coser. Esta telenovela tuvo una acogida sorprendente en toda América Latina y promovió la venta de máquinas de coser y el hecho de que mucha gente se inscribiera en clases de costura. 2. Una telenovela que alfabetiza. Miguel Sabido, un guionista de telenovelas, empezó a estudiar el fenómeno Simplemente María y elaboró una metodología para producir series dramáticas populares, pero que a la vez eduquen. 1975, cuando la mitad de la clase trabajadora en México era analfabeta, el gobierno lanza una campaña de alfabetización que no tuvo mucho éxito. Sabido crea una serie titulada Ven conmigo, donde se veía un anciano que había participado en la alfabetización y que por primera vez leía la carta de su hija. Esta fue una escena conmovedora que generó el que alrededor de más de 250,000 personas fuesen al siguiente día a reclamar una copia de la cartilla de alfabetización. 3. Matrimonio por amor. En 1984, el guionista Sabido es invitado a la India, nada menos que por la primera ministra Indira Gandhi, para que hiciera una serie de drama en ese país. La serie se tituló Hung Long y trataba de los grandes temas de las castas sociales en la India y del poder de las mujeres. Esta serie llamó la atención de más de 50 millones de personas. La historia contaba sobre una niña de una familia hindú que se enamora de un detective musulmán, de otro que quería casarse con una mujer de una casta más baja. La verdad es que se planteó un conjunto de nuevos valores indios, un enfoque diferente de las castas, un cuestionamiento a la idea de los intocables. Fue realmente una serie atrevida, una serie audaz que se planteaba una hermosa visión de una nueva India. El protagonista, el actor principal de la serie, Ashok Kumar, al final de cada capítulo invitaba a la gente a conversar sobre los temas que se había puntualizado en cada una de ese capítulo. Y la respuesta fue sorprendente. A lo largo de los 17 meses de transmisión de esta serie, este actor recibió más de 400,000 cartas donde los jóvenes televidentes le pedían que hablase con sus padres para que les dejasen casarse con la mujer o el hombre que habían escogido. 4. Los derechos de las niñas. En el 2002 se transmite un radiodrama titulado Tara en el estadio indio de Bihar. Los guionistas se percataron que en Bihar solo se celebraba los cumpleaños de los niños. Entonces plantean el hacer un guión en donde se trata de cómo organiza esta niña su primer fiesta de cumpleaños. Desde entonces, en el estado de Bihar, las niñas también celebran sus cumpleaños. 5. La tolerancia sexual. En 1989, la telenovela EastEnders
transmitió el primer beso gay en la televisión británica. Al otro día los titulares de la prensa eran alarmantes, es decir, basura, saquen eso de nuestras pantallas. Incluso al actor Michael Cashman lo atacaron a su vivienda y rompieron vidrios. Ante el segundo beso hubo pocas reacciones y el tercer beso ya nadie se percató. 6. Telenovelas en África del Este. Estas telenovelas han cuestionado tabúes mediante la discusión de temas sexuales. En una serie en Sudán trataba la agonía de una niña que sufrió la mutilación genital femenina y todas las consecuencias que esto generaba. Entre el 2004 y 2006, tiempo de transmisión de esta serie, hubo movimientos que surgieron en contra de esta práctica. 7. Insensato Corazón es la telenovela que hizo cambiar el horario de la Copa América 2011, que se jugó en Argentina. Se afirma que América Latina es apasionada por el fútbol, pero en la Copa América 2011 se demostró que hay una pasión más grande que el fútbol, que son las telenovelas. Los horarios de los partidos en el torneo se acomodaron y se cambiaron para respetar los horarios de la telenovela Insensato Corazón, que en ese momento tenía una gran acogida en el Brasil. A pesar del frío y de la noche, muchos partidos recién empezaban a partir de las 10 de la noche. 8. Brasil encara su pasado militar con la ayuda de una telenovela. Brasil vivió más o menos un gobierno de las Fuerzas Armadas duró 21 años, de 1964 a 1985. Sobre este tema se ha hablado muy poco en los medios de comunicación o en general en los distintos entornos sociales. Cuando Dilma Rousseff llega a la presidencia, es un tema que ella lo encara y se plantea el crear una comisión de la verdad para que se averigüe los abusos que se cometieron en esa época. No se olviden que Dilma es una exguerrillera que luchó contra los militares, que fue apresada y torturada. Pero el tema ya está en este momento en la sociedad brasileña, ya es un tema que se lo está tratando a través de la telenovela titulada Amor y Revolución. Y se dice se afirma que está inspirada en la vida de Dilma Rousseff. Es el romance entre una guerrillera y un militar, y se incluye en esta telenovela escenas de tortura. Y al final de cada capítulo se invita a un exguerrillero para que dé su testimonio personal. El director aspira a que sea la propia Dilma la que vaya a dar su testimonio en el último capítulo de la telenovela. 9. La Revolución Popular. En la Venezuela de Hugo Chávez, las telenovelas se entretienen y educan cívicamente. Allí se afirma algunos afirman que la serie Por estas calles contribuyó a la caída del gobierno de Carlos Andrés Pérez en los años 90. En La Viña del Señor y en las pantallas de la tele hay de todo. Drama sin fin de la mujer Adorno, que no sale de la encrucijada vivencial por su propia voluntad, por su esfuerzo, sino por obra de la hada madrina que tiene nombre de destino, de amante inesperado o de herencia secreta. Lo divertido no es lo contrario de lo serio, sino de lo aburrido. Las telenovelas divierten, advierten, pero no siempre convierten. Las telenovelas no se desmayan ante la realidad.